Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Una reflexión que hacemos apologéticamente sobre lo que está en las Escrituras. Aquí no es que César Arias comenzó a inventarse algo y a creer lo que no es, o a decir babosadas o tontadas o cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Nada. Todo lo que yo digo es apologético, o sea, que cada cosita que está escrita en la Biblia, yo la escudriño y se las transmito a ustedes. Por eso, de parte mía, ustedes no pueden decir, eso se lo inventó César, es que eso se lo creó César, es que César dice un montón de tontadas que nada tienen que ver con la verdad de Cristo. Eso no es así. Y por eso me atrevo a afirmar a cualquiera de ustedes que el que me invite a dialogar, a debatir la Biblia, invítenme muchachos, invítenme, porque le quiero contar, vengo desde un buen tiempo para atrás viéndome los videos del Padre Luis Toro y aprendiendo todo sobre la Biblia, aprendiendo muchas cosas sobre la Biblia, y hoy tengo la facultad, en el nombre de Dios, sin ser orgulloso o soberbio, sino con humildad, decirles que tengo en estos momentos cómo debatir a una persona que esté alejado o que quiera entender la palabra de Dios. Yo estoy dispuesto, no es sino que me digan, César, venga, debatamos, traiga la Biblia. Yo llevo mi celular porque esa es la Biblia mía. Yo llevo mi celular y debatimos, y ojalá usted tenga la Biblia para que busquemos capítulos y versículos en la Biblia, y van a ver que lo que yo hago aquí es apologético. ¿Qué hago yo todos los días? Escudriñar las Escrituras sobre el misal de la Iglesia Católica, del Evangelio de todos los días. Todos los días la Iglesia Católica da un Evangelio a nivel mundial, y ese Evangelio es el que yo predico en el día de hoy, el que yo escudriño, el que yo analizo, el que yo reflexiono y el que le hago saber a ustedes. Ojalá ustedes hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón, sino que por el contrario quieran escucharlas. Si alguna persona de verdad quiere debatir conmigo o quiere que yo le explique las Escrituras, háganmelo saber. Pero también voy a decir algo. La persona que se ponga a escudriñar las Escrituras por su propia cuenta, mucho cuidado, porque quizás usted esté cayendo en un error, y en vez de buscar su propia salvación, está buscando su propia condenación por no dejarse guiar por las Escrituras de una persona que sepa. Por eso, escudriñar las Escrituras por su propia cuenta los puede llevar al error. Y esto lo tengo que decir con unas hermanitas que me encontré ayer, que son testigos de Jehová, y ellas se han salido de la Iglesia Católica y han dejado que otra persona, que es un pastor de Testigos de Jehová, les haya hecho creer cosas que no dice la Biblia. Ejemplo, para ellas me decían ayer, César, Dios es Jehová, y el Hijo no es Dios, y el Espíritu Santo no es Dios. Ellos son la fuerza viva de Dios, pero solamente existe Dios Padre. No existe Dios Hijo, no existe Dios Espíritu Santo. Y es lo que afirman los testigos de Jehová. ¿Quién les hizo caer en ese error? Un pastor mentiroso, que ayer lo leíamos también, que esos pastores mentirosos que han engañado a la gente, Dios les cobrará cuentas a ellos por haber hecho caer en error y haber sacado a esas ovejitas que venían con Cristo, habérselas llevado del redil de Cristo. Van a ser juzgadas y severamente por el mismo Dios. Por eso, cuidado con ponerse a leer las Escrituras por su propia cuenta y caer en el error de creer que lo que están leyendo es correcto y que otra persona venga a decirles otra cosa diferente a lo que está escrito y que les enseñe cosas que están escritas y ustedes a creer lo que no está escrito. Ojo, cuidado muchachos, porque pueden estar buscando su propia condenación al dejarse guiar ustedes mismos por las Escrituras sin entenderlas como es que Dios nos las dio a conocer. Persignémonos muchachos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Profecía de Ezequiel 36 del 23 al 28. Os daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu. Esto dice el Señor: manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a decir dos cosas antes de profundizar en este tema. Me hace recordar un poquitico hace muchos años, yo diría que hace como 30 años, que yo fui a un cursillo de cristiandad en Cartago, a la casa de retiros. Yo fui por ir, porque un padre que estaba recién llegado me apreciaba y entonces me dijo: César, 30 años no, hace menos, porque yo tenía el canal. Y entonces me dijo: César, vaya a ese cursillo de cristiandad, va a descubrir cosas bonitas. En serio, sí, hágale. ¿Y cuánto vale? No, pues eso vale tanto. Y hágale, padre, yo voy. Yo la verdad es que yo fui por ir. Yo no fui por nada más, sino que yo siempre he sido un creyente de Dios. He sido siempre un creyente de Dios y me he dejado guiar por esas cosas, por las cosas de Dios. Y yo fui. El primer día me pareció una cosa terrible. Llegamos a las horas de la tarde cuando, bueno, muchachos, vaya, ubíquense en las habitaciones y los espero acá en 10 minutos porque vamos a rezar. Era un viernes y vamos a rezar el Vía Crucis. Yo dije: ¿qué? Por Dios bendito, yo rezar el Vía Crucis, eso cuando se ha visto. Si mucho lo rezo en Semana Santa. Pero los católicos acostumbran a rezar el Vía Crucis, acostumbran a rezar el rosario todos los días. Mi mamá lo rezaba todos los días. Y yo, ¿cuándo esas cosas? Nada. Pero yo, eso sí he sido disciplinadito. Si dijeron que en 10 minutos estoy. Si dijeron que hay que rezar el Vía Crucis, pues yo lo rezo. Si todos lo van a rezar, pues yo, ¿por qué no? Y yo lo rezaba, pero me va y me viene. El día sábado, madrugada, 5 de la mañana, a rezar el rosario y a rezar otra vez el Vía Crucis y a estar en oración. Yo dije: Dios mío bendito, ¿dónde me he venido a meter yo? Luego vinieron las lecturas de los rollos y explicaciones y todo eso. Pero el día lunes, el día domingo, ha ocurrido una cosa en mí. Estábamos en el templo con el Señor expuesto. Y yo comencé a sentir una cosa que, vuelvo y le repito, esto jamás en la vida yo lo había sentido, jamás. Y es una sensación, un gozo espiritual, una energía aquí dentro que me calentaba el espíritu, aquí dentro del pecho me calentaba y me hacía sonreír y hacía que yo sintiera una paz interior y un gozo inexplicable. El Espíritu Santo entró en mí y me hizo sentir ese gozo, como la canción dice: hay un gozo en mi alma, una cosa impresionante. Y yo ese día yo decía: Señor, si esto es lo que tú sientes las 24 horas del día, los 30 días de la semana, los 365 días del año, qué cosa tan hermosa tú sientes. Y un deseo de amar al prójimo, de ayudar. No sentía odios, ni rencores, ni venganzas, nada. No sentía ni miedo, sentía era un gozo. Eso era una cosa impresionante, muchachos. Y yo dije: qué cosa se siente tan bonita. Esto que acabo de decir es una experiencia espiritual mía.
Vaya, explíquesela a otro que nunca la ha sentido, que vive una experiencia material humana, que vive bajo el rigor de los seres humanos, bajo el rigor de lo que sucede en el mundo. No lo va a entender, porque no alcanza a vivir una experiencia espiritual. Solamente vive la experiencia del correr del mundo de todos los días. Me levanto, desayuno, me voy a trabajar, almuerzo, me voy a trabajar, como y me acuesto a dormir, y si hay que rumbear, rumbeo, pero vivo en las cosas del mundo. Y esto que yo estoy diciendo es lo que Jesucristo nos ha venido a enseñar, el mundo espiritual. Eso, ¿qué me dio a reflexionar a mí? Que en este mundo que nosotros vivimos, vivimos en dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Y Jesús se lo explica a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le dice: ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey y para eso he venido. Pero no te preocupes, Poncio, que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya mi padre hubiera mandado ángeles a que me custodiaran y me cuidaran. Pero mi reino no es de este mundo. Estaba hablando de ese reino espiritual. Hoy Dios nos da en su palabra exactamente eso. Nos da exactamente eso en esta explicación. Por eso Él dice que Él va a atraer, a llevar, a atraer a su pueblo elegido, y los paseará y los llevará a la vida eterna. Llevaré a vuestra tierra, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso fue lo que yo experimenté en mi vivencia espiritual mía, solo mía. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y cuando uno vive esa experiencia, uno vive en base a los preceptos, normas y decretos, los mandatos del Señor. Ya uno no quiere vivir. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Y es lo que hoy Dios nos está dando. ¿Solo para quiénes? Para los elegidos, para los escogidos por Dios. Les daré un espíritu y les arrancaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame a Dios y que le obedezca sus preceptos, normas y mandatos. Es lo que está escrito aquí, muchachos, para que ustedes lo hayan entendido desde mi vivencia personal. Y que guardéis y cumpláis mis mandatos, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Cuando dice estas frases, es lo que Dios le dijo a ese pueblo de atrás, del Antiguo Testamento. Un pacto, una alianza hago entre ustedes y yo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es lo que Dios nos va a dar en esta alianza. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Hoy día se cumple exactamente lo mismo. ¿Cómo logramos pasar de ese estado material humano al estado espiritual? Papito, viva una experiencia de un retiro espiritual, a ver si Dios se la da. Vívala con fe, búsquela mientras Dios se deja encontrar. Y quizás Dios le dé esa experiencia espiritual que yo viví. Vamos a leer el Salmo 50. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios,
tú no lo desprecias. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Este salmo lo entiendo yo perfectamente. Solo quienes han vivido una experiencia espiritual como la que yo he vivido pueden interpretar este salmo para sí. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Ahora pregúntenme si yo soy un santo o si yo no me considero un pecador. ¿Qué? Soy un pecador. Ofendo a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra u omisión. Todos los días desobedezco a Dios. De pensamiento. ¿Cuántos pensamientos torcidos se me meterán por ahí de vez en cuando me pongo a ver las redes sociales? Me pongo a ver las redes sociales, inmediatamente se me meten pensamientos tontos, oscuros, soberbios, de violencia. A veces cuando vemos que una persona mata a un inocente, uno siente rabia, siente odio. Ahí ya está pecando. Entonces no crean que quien les está hablando es una persona que no es un pecador. Pecador como todos ustedes. Ofendo a todos los días a Dios de pensamiento, palabra, obra u omisión. Todos los días, muchachos. ¿Lo hago por sí mismo? ¿Se los digo por sí mismo? No, porque reconozco mi fragilidad en mí, de lo que hay en mí en esta tierra y de lo que el mundo me ofrece todos los días. Pero tengo un corazón, y dice aquí, un corazón humillado y arrepentido. Dios no lo desprecia. Un corazón humillado y arrepentido. Aquí, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Yo reconozco mi fragilidad. No por cinismo ni hipocresía. Reconozco que soy un hombre débil en este mundo, que el pecado que no quiero cometer lo termino haciendo, y el pecado que no lo quiero hacer lo termino haciendo. ¿Cómo es que dice la frase? ¿Por qué será, Señor, que lo que no quiero hacer lo termino haciendo, y lo que no quiero hacer lo termino... Ay, bendito sea Dios, se me fue. Pero es algo así. ¿Por qué será, Señor, que el pecado que no quiero cometer lo termino cometiendo, y lo que no quiero hacer lo termino haciendo? Algo así dice. El caso es que habla de la fragilidad de nosotros los hombres ante el mundo, pero que hay un Dios que nos perdona cada vez que cometamos pecados. Vamos a leer el Santo Evangelio, Mateo 22, 1, 14. A todos los que encontréis, llamadlos a la boda. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontré, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos
los escogidos, los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola es muy bonita, muchachos, pero se las voy a escudriñar de a poquitos para que ustedes más o menos la entiendan y de qué es que está hablando Dios. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas. ¿A quiénes? A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Se volvió Jesús a hablarle ¿a quién? A los sumos sacerdotes y ancianos, a los escribas, a los que tenían la ley por el sartén de la mano, los que tenían el sartén por el mango, a esos que se creían dueños del reino de los cielos para que las personas entraran o no entraran. A esos sumos sacerdotes es que Dios les va a hablar, y les va a hablar a través de una parábola, para ofenderlos de cierta manera, pero al mismo tiempo para llamarles la atención. Él no les va a decir estas cosas de frente, así como yo se las estoy diciendo. Yo se las estoy diciendo de frente porque a mí afortunadamente nadie me ata para no decirlas, sino que yo las digo de frente porque así están escritas. Jesús en ese tiempo se cuidaba de decir cosas que lo llevaran a la muerte, porque todavía no había llegado su hora, y por eso utiliza un sistema que se llama parábolas, para decir las verdades, pero al mismo tiempo camuflarlas, para que los que quisieran escuchar, escuchen. A unos les va a parecer, a otros, ¿qué fue lo que me quiso decir este hombre con esa parábola? ¿Qué fue? Él camuflaba su lenguaje en medio de parábolas porque él se cuidaba de ir a ofender a estos discípulos porque lo podían matar. Y por eso él les decía en forma de parábolas, para que las cosas como que sí, como que no me las dijo. Y por eso dice acá que le dijo a los sumos sacerdotes en forma de parábolas a los ancianos esta parábola de un padre que tenía de boda a su hijo. ¿De qué estamos hablando ahí? De Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso es la boda. Dios que tiene a su Hijo en la boda. Y dice acá que llamó a los convidados. ¿Quiénes eran los convidados? Los convidados eran el pueblo elegido de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Los que Él sacó de Egipto y los llevó a través del desierto durante 40 años y los llevó a la tierra prometida. A esos hombres, ese es el pueblo elegido, esos son los convidados. Los convidados eran el pueblo elegido. Ahí no cabían los de Samaria, ahí no cabía nadie. Ahí solamente cabían los convidados. ¿Quién eran los convidados? Su pueblo elegido. Y eso el pueblo elegido le está diciendo a estos sacerdotes que ellos eran los convidados. Y los convidó. Y por eso escuchen ustedes esa partecita. Y diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hija. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados. Pero no quisieron ir. No quisieron ir. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Que Jesús les predicó a ese pueblo judío y ellos decían, este no es el hijo de José y el hijo de María, y no son sus hermanas Marta y yo no sé qué, y María y yo no sé qué. Entonces, ¿de dónde sale con tantos milagros? ¿De dónde sale con todas esas enseñanzas? No lo quisieron reconocer. Esos son los convidados. No lo quisieron reconocer. Y luego dice, volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses, cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, y los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. Ahí está escrito precisamente esa partecita, cuando Jesús en repetidas ocasiones les dice a los convidados. ¿Dónde vamos a encontrar ese pasaje bíblico? Busquemos Juan 6 del 51 al 58, cuando Él les dice,
yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos decían: pero ¿cómo reconoceremos que usted es el Hijo de Dios? Moisés nos dio el pan del cielo, nos dio el maná. Y Jesús les dice: sí, yo sé que Moisés les dio el maná, pero el que comía moría. En cambio, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y estos hombres en Juan 6:66 dicen: estas palabras son muy duras de entender, vayámonos. Y lo dejaron solo. Y todos se fueron, no quisieron escucharlo. ¿Qué estaba convidando Dios en ese momento? A la boda. Los estaba convidando a la boda y ellos dijeron: no, nosotros no vamos a comer ni ese cuerpo ni esa sangre, no vamos a comer de eso. Y los se fueron. Y Juan 6:67 se voltea a Jesús y le dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir, porque si se quieren ir, váyanse. Y ahí es cuando Pedro les dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que hoy nos está relatando esta parábola. El Señor convidó a su pueblo elegido para que participaran de la boda de su Hijo y no lo aceptaron, no lo quisieron. Antes los maltrataron a todos los profetas que mandaba Él, a todos los maltrataron. A su Hijo lo mataron, lo crucificaron, no lo quisieron escuchar. Y por eso el Señor viene con la segunda parte, que tiene que ver con la primera lectura de hoy. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontré, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando Dios, Jesús, vio que su propio pueblo elegido, escogido, no lo aceptó, dijo: muchachos, vamos a los gentiles, vamos a llamar al mundo. Este pueblo elegido no me quiso obedecer, no me quiso reconocer como el Mesías, entonces vamos a buscar a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo elegido. Y esos, vean, somos nosotros. Nosotros no hacíamos parte del pueblo elegido. Nosotros no hacíamos parte de ese pueblo, de los judíos. Nosotros hoy hemos recibido esto por gracia de Dios para nosotros, que nos ha mirado con misericordia. Y por eso le ha dicho a sus discípulos: vayan, Mateo 28:19, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Y hagan que todos obedezcan mis mandatos. Hagan que todos obedezcan mis mandatos. Y eso somos nosotros, el pueblo católico, el pueblo que durante estos 2000 años nos hemos sostenido en la Iglesia Católica. Somos esos harapientos, somos esos buenos y malos, somos todas esas personas. Pero ¿por qué meten malos? Voy a decirles por qué. Se llenó de cuando aquí. Y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales, malos y buenos. Y eso fue lo que predicamos ayer. ¿Cómo? Malos. Y ayer les decía yo: Dios es capaz de perdonar a un guerrillero que mata, extorsiona, secuestra, asesina, viola. Sí, es una persona mala. Y Dios es capaz de perdonarla si él se arrepiente en el último minuto de su vida. Y a los buenos, los que mantienen en la iglesia, los que mantienen comulgando, mantienen el confesionario, confesando sus pecados, esos son los buenos. Pero también los malos, los que se arrepienten en el último minuto, esos logran la salvación y Dios los convida a su banquete. Pero aquí sucede una cosa muy especial, que se las tengo que decir, y va para los protestantes. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, esos son los protestantes, amigo,
¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Y esto tiene que ver con Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ese es el amigo que dice ahí, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de boda? Y entonces los protestantes piensan que por aleluyar, alabar y glorificar a Dios, entonces van a entrar al banquete de la boda, pero no llevan el vestido puesto. No llevan el vestido puesto, se han colado. Aleluya, alaban mi Señor es lo maximito, gloria a Dios en el Señor y todas estas cosas. Pero el Dios les dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Y eso es lo que dice Mateo 7, 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. 21, 7, Mateo 7, 21, 23. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y estos, aunque estos se quedaron callados, muchos me dirán, dice Jesús, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les responde, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y son estos. El rey les dice, el otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y yo se los he afirmado y se los sigo sosteniendo. No existe un solo protestante, unito, que habiéndose alejado de la iglesia de Cristo sea salvo. Ni uno. A menos que, tengo que siempre decir eso, a menos que regrese al redil y Dios le perdone su pecado de apostasía y lo lleve al cielo. A menos que, de resto, los protestantes, no hay un solo protestante vestido de boda. No hay uno solo. Son rebeldes, casa rebelde, que no ha aceptado los mandatos de Dios. Juan 20, 21, 23. Vayan y a quienes les perdoné los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y a ellos han dicho, no, yo no me voy a ir a confesar con un sacerdote. No está vestido de boda. Juan 6, 51, 53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ellos les dicen, no, ahí no está Cristo. Eso es una invención de la Iglesia Católica. No se vistió de boda. Y por eso dice aquí el Señor, atadlo de pies y manos y arrojarlo al fuego. Allí será el llanto, el lloro y el rechinar de dientes para estas personas, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y quiénes son ellos? Los que aceptan la palabra de Dios y obedecen sus mandatos. Esos son, muchachos. Espero que hayan entendido esta historia del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.